está en la vereda de enfrente, muy distanciado de todos estos gremios, pero el resto de la clase política tampoco se pronuncia sobre el paro, ¿no? Le quería preguntar si hay preocupación de la clase política en general con un sindicalismo fuerte. Nosotros venimos diciendo que el problema que se iba a tener ahora en paritarias no era solo el tema de morigerar los efectos de la inflación, sino eran dos rubros más, dos impuestos más, que son impuestos a la pérdida del poder adquisitivo, que es ganancia y ahora bienes personales por 300.000 pesos. Tributás bienes personales. En un departamento de un ambiente en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no solo eso, que a vos, ahí va a aparecer seguramente, ahora hemos presentado las rendiciones. ¿Pero por qué no se pronuncian? ¿Cómo incrementa el patrimonio un 40%? Los avalúos fiscales de tu casa te lo aumentan el 40%. Le pregunto por qué no se pronuncian. ¿Por qué no se pronuncian a favor del paro si están de acuerdo con las demandas? No, es que, a ver, yo siempre los paros he tratado he sido gobernador y a mí los paros no me han gustado. Y he tratado de ultimar las negociaciones para evitar el paro. Y de hecho he tenido pocos paros en la provincia cuando yo goberné. Pero no por eso, a ver, uno no puede compartir la forma, pero no por eso no comparte lo que están reclamando, que es cierto. Más allá de la inflación, están reclamando la variabilidad de ganancias y de bienes personales. Cobos, gracias por haber venido. Hasta luego. Uno tiene la impresión de que el paro, y ahora vamos a seguir hablando del tema de Massa, Macri, qué pasa con Scioli, pero está Juan Pablo Brey de Aeronavegantes y Nicolás del Caño de la izquierda. Uno tiene la impresión de que el kirchnerismo con este paro se victimiza y que ha habido incluso desde la oposición mucha cautela en el apoyo al paro, ¿no? Porque consideran que políticamente no rinde el paro, ¿no? Que es algo que políticamente la opinión rechaza. Está Nicolás del Caño, que estuvo en piquete, que además todavía genera más bronca, digamos, en ciertos sectores de clase media y demás. Del Caño. Mira, Maxi, yo creo que hoy el paro ha sido muy importante. Sí. Nosotros estuvimos con los sectores del sindicalismo combativo en la Panamericana desde las 5 de la mañana acompañándolos, como lo hicimos durante todo el año pasado, por ejemplo, con los trabajadores del EAR. Sí. Tuvieron los trabajadores de la alimentación que están en paritaria reclamando un 43% de aumento. Y esencialmente lo que plantean, digamos, los trabajadores combativos, todos los sectores que se nuclean junto con la izquierda, es que no solamente el reclamo es contra el impuesto a la ganancia, mal llamado impuesto a la ganancia porque es un impuesto al salario en el caso de la cuarta categoría para trabajadores bajo convenio, sino que también hay que poner fin a la precarización laboral, hay que lograr un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar. Fíjate el conflicto de los aceiteros. El 36% lograron obtener doblegando a las patronales los trabajadores con una huelga que es un ejemplo. El gobierno no quería homologar el convenio porque pone techos en las paritarias del 27%, alrededor del 27%. Pero, por ejemplo, aquellos empresarios que tributan en bolsa, por ejemplo, tienen rentabilidad del 50-52%. A eso no le ponen tope. Es decir, que en este gobierno, como también pasa con la oposición, la pregunta que hacías recién sobre por qué la oposición, el sector de oposición no se pronuncian. Bueno, algunos hacen oportunismo con este paro, como lo hacen las centrales sindicales que lo convocan, que para nosotros lo convocan de manera limitada en sus planteos, en sus consignas, en su programa. Digo, las demandas de los trabajadores. Nosotros estuvimos con los trabajadores de Work Color hoy, una gráfica que han dejado 280 trabajadores en la calle. Nosotros planteamos no a los despidos, queremos un paro que sea preparado con asambleas por los trabajadores, ni hablar de aquellos que están hoy bajo el gobierno, ¿no es cierto?, sindicalistas adictos como Gerardo Martínez, el buchón del batallón 601, o como el propio Esmata. Digamos, sobran las razones para que los trabajadores hagan un paro, pero ni siquiera le consultan a sus bases, funcionan de manera burocrática, tanto uno como otros. A ver, Juan Pablo Brey, oye, ¿qué nivel de adhesión tuvo el paro? Porque el gobierno dijo, bueno, el paro del transporte fue total, pero en los trabajadores, en la fábrica, solo el 20%. Mirá, Maxi, el paro fue contundente, está a la vista que fue contundente, pero acá hay algo que dejó muy preocupado hoy al movimiento obrero, y es que para nosotros hoy hubo un ataque al derecho de huelga por parte del ministro de Transporte. ¿De Randazzo por qué? Sí, porque habló ya hace un tiempo que viene atacando... Randazzo dijo que hoy tuvieron a millones de argentinos en prisión domiciliaria con el paro. Pues no lo dejaron ir a trabajar porque no había colectivo, no había nada. Por eso. Sí. Y viene hace tiempo criticando los paros y a los dirigentes sindicales. Y te digo más, hoy, hasta antes de entrar acá, me comuniqué con los compañeros de la fraternidad y los dos compañeros que participaron del accidente el otro día están presos. Sí, detuvieron a los dos maquinistas de la formación de la línea Roca. Hoy están detenidos.
Hoy son esos maquinistas, mañana puede ser un piloto. Pasado puede ser un comisario de a bordo. Entonces, pero usted lo vinculan al paro porque ahí hay una causa judicial. Quien lo detuvo fue un juez, digamos, pero al maquinista. Pero ¿sabes por qué lo vinculamos al paro? Por los dichos del ministro de Transporte. El día que fue el accidente, salió a decir que era un sabotaje y una serie de declaraciones totalmente irresponsables. Y entonces quedamos muy preocupados porque además es una persona que se está precandidateando como presidenciable. Hubo hoy unas declaraciones de Barrio Nuevo que hicieron carrera, ¿no? Porque Barrio Nuevo dijo: este gobierno no escucha nada, negociábamos más con los militares que con este gobierno. Sí, fue una declaración poco feliz, no la comparto de ninguna manera. Ya que la repudiamos categóricamente y el gobierno busca esta excusa de Barrio Nuevo que parece que se lo hubiese propuesto el gobierno decir esto realmente para desviar el tema del paro, ¿no? Porque es tan repudiable lo que dice y las prácticas que tiene Barrio Nuevo como también lo es Gerardo Martínez, que es el delegado de la OIT, y el gobierno es uno de los sindicalistas mimados y ha sido buchón del batallón. El gobierno dice que los sindicalistas le hacen el juego a la oposición, ¿no? Que están jugando políticamente a la oposición. Y la oposición, no le vamos a preguntar a Schiavoni del PRO, pero dice: nosotros no tenemos nada que ver con el paro. Es más, dice que le hacen el juego al gobierno porque se victimiza, porque el gobierno plantea que está Cristina versus Moyano y ahí le suma políticamente. Sí, ese es el juego típico que viene haciendo este gobierno en todo momento, de sacar de foco la discusión. Sí. O sea, el paro primero es un derecho constitucional y segundo que venimos con una agenda de reclamos hace 3 años y acá no hay ni siquiera una instancia de diálogo. El paro siempre es la última instancia para nosotros, pero si no hay diálogo, no nos queda otra que el paro. Una cosita, Maxi, sí. Por lo que vos decías de la oposición, hay sectores de la oposición tradicional, por supuesto, que de manera oportunista a veces hacen alguna que otra declaración a favor de un paro, pero quienes estamos con los trabajadores, diferenciándonos de la convocatoria de las centrales sindicales, somos la izquierda justamente que hoy hemos estado, también ha estado mi compañero Cristian Castillo en el Puente Pueyrredón, distintos sectores de trabajadores, Claudio Le Carbonara, hoy han estado planteando los reclamos de los trabajadores, que siempre somos la izquierda lo que estamos con los trabajadores, ¿no? Schiavoni, ¿cómo vieron este paro desde el PRO? Bueno, más allá de las formas, no se puede negar que es un derecho y también que compartimos totalmente los planteos de fondo, porque acá lo que subyace realmente es el impuesto inflacionario que dinamita toda posibilidad de recomposición del salario. En ese sentido estamos de acuerdo con el reclamo, con el fondo del reclamo. Arispe, sí, diputado del Frente para la Victoria. Tantas ganas de intervenir en tantas cosas que se plantearon. Ahora vamos a volver al tema Massa, Scioli, los mensajitos de texto de Scioli con Macri. Todo tiene que ver con todo. Yo creo que el paro es un paro que no ha sido consultado con los trabajadores. A mí me encantaría detonar un proceso de asambleas en los lugares de trabajo para consultar a los trabajadores a ver si quieren ir o no al paro y si están de acuerdo con los métodos. Sobre todo porque la garantía de no concurrencia al lugar de trabajo fueron fundamentalmente las empresas de transporte que colaboran con los gremios de transporte para garantizar la huelga y los piquetes de no toda la izquierda, sino de la izquierda trotskista, que es un grupo muy limitado que con su presencia en las rutas contienen la afluencia de los lugares de trabajo. Yo creo, igual, coincidiendo con el aeronavegante, que la huelga es un derecho. Y como es un derecho, no es la primera huelga, sino que han habido varias huelgas y los trabajadores que creen que tienen que ir al paro coinciden en sostener un programa. Yo creo que es un programa bastante limitado también. Yo, por ejemplo, además de largar un programa de asambleas en los lugares de trabajo, plantearía de que incorporen en sus demandas la inclusión definitiva de los trabajadores al trabajo, porque también detrás de eso hay un programa económico. O sea, de lo que estamos hablando en la Argentina es o del impuesto a la ganancia o de la inclusión definitiva de los trabajadores. Inclusive, yo creo que hay que poner en discusión, pero esto es una convocatoria a todas las organizaciones gremiales, opositoras fundamentalmente, porque hay un programa de desarrollo productivo, de inclusión social y demás, es cómo queremos resolver, completar definitivamente la inclusión de los trabajadores sin trabajo al empleo y resolver el problema de la precarización laboral que está en los 4 millones de trabajadores en el negro. Que es muy importante, sobre todo porque aquí hay un programa que hay que hacer desde la unidad de la clase trabajadora. Y yo creo
que atarlo si me permitís, atarlo con el análisis anterior que hicieron, me gustaría. Ahora la seguimos, porque ahora volvemos con el tema de qué está pasando en el escenario electoral con Scioli, Macri y Massa. Tanda de un minuto y volvemos.